Hola, buenos días. Hoy quiero hablaros de las semejanzas y las diferencias entre las civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto. Y vamos a empezar con las diferencias. Y la primera diferencia fundamental es que se producen en lugares distintos. Mesopotamia entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, de ahí su nombre, Mesopotamia significa eso, tierra entre dos ríos. Y la civilización egipta en torno a las aguas del río Nilo, a su caudal abundante y a sus tierras fértiles. Segunda diferencia que podemos ver entre una y otra es el tiempo en el cual se sucedieron. Un tiempo mucho más amplio en el caso de Egipto y mucho más corto en el de Mesopotamia. No en cuanto a la civilización en general, sino en cuanto a los diferentes pueblos que se asentaron sobre esas zonas. En Mesopotamia hubo una transición entre varios pueblos, los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios y los persas, mientras que la civilización egipcia fue una civilización mucho más homogénea, ¿vale? De un pueblo mucho más formado, más estable, hasta su última época en la cual empezaron a llegar otros pueblos procedentes de Grecia o de la misma Roma. Por lo tanto, la civilización egipcia es una civilización que se va a mantener constante durante más tiempo que la mesopotámica. Otra diferencia que podemos ver entre una civilización y la otra es la religión. Es parecida en tanto a que es una religión politeísta y está basada en la superstición y en la creencia en el mundo del más allá, y además en una cierta divinización de los reyes y de los faraones en el caso de Egipto. Pero es una civilización un tanto distinta, ya que el peso de los dioses va a ser mucho más fuerte en Egipto. En Egipto el faraón es considerado un dios y como tal se le rinde culto y se establece con él una relación que nada tiene que ver con lo humano. Al faraón se le obedece, al faraón se le realizan ofrendas y en el faraón se confía para que sea capaz de llevar al pueblo al más alto grado de excelencia. Por lo tanto, al faraón no se le puede hablar como a cualquiera, uno no puede presentarse ante él como ante cualquiera, sino que está en la presencia de un dios. En Mesopotamia hay diferentes reyes. Pensemos que al principio la civilización de Mesopotamia está basada en pequeñas ciudades-estado independientes entre ellas, y por lo tanto el poder de las autoridades era un poder mucho más contestado, mucho más dependiente de lo que había a su alrededor. El faraón podía serlo porque era el rey de una gran amplia zona, además es un poder incontestado por parte de nadie a su alrededor, mientras que en Mesopotamia la sucesión de los diversos pueblos, la independencia de las diferentes ciudades, su lucha entre unas y otras, provoca que no haya ninguna autoridad que pueda autoproclamarse divina, porque todas están inmersas en un juego de vida y de muerte, de lucha, de victoria y de derrota. Pues estas yo creo que son en general las diferencias más notables entre la civilización de Mesopotamia y la de Egipto. En cuanto a las semejanzas, pues yo creo que hay muchas más que diferencias. En primer lugar, el hecho de que se asienten sobre los grandes ríos. El hecho de que su riqueza se base en la agricultura, en la acumulación de productos, en la comercialización de esos mismos productos y la obtención de riquezas minerales y monetarias y de otro tipo, y hace que esa riqueza que van acumulando pues cree una riqueza cultural, es decir, la riqueza monetaria, la riqueza que se puede tocar, crea otras riquezas que al final son las que van a perdurar en las diferentes culturas. Una diferenciación de la sociedad en la cual cada uno tiene su lugar y cada uno ocupa un puesto dependiendo del acceso que tenga a esas riquezas. Y esa es la semejanza, y podemos decir como una segunda semejanza importante, y es la semejanza social. Las dos sociedades, la de Mesopotamia y la de Egipto, están basadas en una pirámide de estamentos sociales.
una pirámide en la cual la cúspide la ocupan los reyes en el caso de Mesopotamia, los faraones en el caso de Egipto, y que suponen el culmen del poder político y económico y social de sus diferentes culturas. En un segundo lugar tendremos a la casta, digamos, gobernante de cada uno de esos lugares, que son los que gobernarán y administrarán los territorios a lo largo del tiempo. Más abajo tendremos a los trabajadores, a los que serán capaces de extraer la riqueza de la tierra, del comercio, de los ríos, y que van a ser los grandes formadores de estas civilizaciones, aunque no tengan el máximo poder, pero sin su trabajo nada de esto sería posible. Y por debajo tenemos a los esclavos, tanto en una civilización como en la otra, gente sin derechos que dependen de lo que su dueño quieran de ellos. Un dueño para el cual esos esclavos son meras posesiones materiales y puede disponer de ellas cuando quiera. Por lo tanto, tenemos estas pirámides de población cuya característica principal es que son estamentos prácticamente inamovibles. Cuando uno nace en uno de estos estamentos, pues ni va a poder subir en la escala social, ni seguramente bajará. Tiene más fácil bajar porque puede haber en la sucesión de guerras y disputas momentos en los cuales pues, un pueblo conquista a otro y una persona libre se convierta en prisionero de guerra y más tarde en esclavo. Lo que será mucho más complicado será subir en la escala social. Los esclavos morían esclavos, las personas libres, comerciantes, artesanos, agricultores, morían trabajando igual que habían trabajado en su juventud, y más allá la casta sacerdotal y mucho más la clase gobernante se tratará de mantenerse en el poder el máximo tiempo posible y dar en herencia ese poder a sus sucesores. En cuanto a otra semejanza que podemos ver entre ambas civilizaciones, está una semejanza artística, y es el interés por parte de ambas civilizaciones de resaltar el poder político. Pensemos en los grandes edificios de poder. En el caso de Mesopotamia, los palacios reales y los zigurats, esas grandes moles que presiden la ciudad y que presiden la vida y controlan la vida en la ciudad. Y en Egipto, pues pensemos simplemente en los templos o las pirámides, que aunque tenían una función religiosa, una función sepulcral, también eran símbolos del poder político y de qué eran capaces las élites de esa civilización para hacer notar su poder y sojuzgar a la población que estaba por debajo. Por lo tanto, ambas civilizaciones tratan a través del arte, a través de la arquitectura en primer lugar, de mostrar su poder y de justificarlo ante el resto de la población. Otras manifestaciones artísticas, como son la escultura o la pintura, también tendrán características muy semejantes en cuanto a que la función religiosa seguramente es la más importante, con estatuillas orantes en el caso de Mesopotamia, con esas figuras protectoras de la ciudad, esos humanos alados con grandes barbas que protegen las puertas de las ciudades mesopotámicas, o las figuras, las esfinges, los animales mitológicos, las estatuas de grandes dioses, incluidas las de los faraones, que van a presidir la vida en las distintas ciudades egipcias. Y en cuanto a la pintura, pues lo mismo, se han conservado más en Egipto, en los grandes templos, y supondrán pues una búsqueda de trasladar a la población las distintas creencias en las cuales se basa el poder político. Pensemos que son civilizaciones analfabetas en las que la gran mayoría de la población no tiene un acceso a la cultura. A través de estas manifestaciones artísticas el poder político dará lecciones al resto de la población sobre quién manda y a quién se debe obedecer. ¿Vale? Por lo tanto, estas son las diferencias y las semejanzas entre las dos civilizaciones, y que van a dar lugar a otras dos que aproximarán la cultura europea
a lo que hoy en día llamamos Occidente, y estas culturas de Mesopotamia y de Egipto darán lugar a la de Grecia y a la de Roma, y que poco a poco se van acercando a la nuestra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chicos.